¿Y qué tal la gente amada de YouTube? Yo soy Luis Senpai y hoy les traigo 5 nuevos animes recomendadísimos donde el protagonista es ultrapoderoso y toda una leyenda. Prepárense gente, porque los animes que se vienen para octubre son unas verdaderas joyitas. Como es costumbre del canal, ya empezamos a recomendar los nuevos animes que van a salir, así que esténse al tanto. No olvides suscribirte y comentar bastante para que no te pierdas más videos suculentos como este. Ahora sí, comencemos de una vez. Número 1. Undead Unlock. La historia comienza con una chica que tiene una habilidad catastrófica. Esta es la de la mala suerte. En pocas palabras, cualquier persona que la tocase o la abrace pierde la vida pocos minutos después, muriendo de causas misteriosas. El primer ejemplo fueron sus padres. De ahí, muchas personas cercanas a ella perecieron sin piedad alguna. Con todas estas desgracias, ella planeó hacer la automorición. Este mundo no la quería, no podía disfrutarla ni mucho menos habitarla. Pero justo antes, cuando iba a hacerlo, aparece este misterioso hombre, quien sin miedo al éxito la toca. Pocos minutos después muere, o eso se pensaba, ya que de la nada se regenera por completo como Deadpool. De hecho, él lo hace mucho más rápido. Al ver esto, la chica siente miedo porque este tipo no es normal, aunque a la vez esta chica estaba contenta de que por fin pudo tocar a alguien, pero este chico era muy anormal. Aquí descubrimos que es un ser inmortal, un loquillo que busca con ansias la muerte, pero no puede hacerlo. Sin embargo, al enterarse del poder a la chica, siente una pizca de esperanza. Por ello, le tocará de muchas maneras sabrosas para ver qué puede pasar. Con el tiempo, empezarán a llevarse mejor y actuar como una pareja con momentos suculentos. Hasta que aparecen unas personas que tienen por misión capturar a los seres sobrenaturales. Ellos no sienten piedad alguna, por más que sean niños, los matan o los utilizan. A partir de este momento, iniciará una batalla legendaria entre ambos bandos. Todo por la libertad y la paz. Un anime muy bueno se acerca, gente. Anótenlo. Su fecha de emisión es el 6 de octubre. Recomendadísimo. Número 2. Castlevania Nocturne. Si ya vieron la joyita que fue Castlevania, pues amarán lo que se viene, porque se podría decir que es en otro lugar y como una continuación pero de otro tiempo. Y ojalá sea igual de legendaria como ese anime. Bueno, esta historia tratará con un tipo llamado Richard Belmont. Él busca librar el mundo de la oscuridad que se avecina y para ello debe buscar aliados muy fuertes. No le importa que estén en el equipo contrario, la cosa es proteger a la humanidad, por lo que unirá fuerzas con María. Ya juntos y sus respectivas organizaciones darán cacería a los vampiros, seres sedientos de sangre que masacran a los humanos como si fueran ganado, y se dice que están esperando la llegada del vampiro Mesías, un ente maligno que si logra despertar por completo llevaría el mundo a la perdición, arrasando con los seres vivos. No obstante, aún no pasa, por lo que el prota se prepara para dar caza a los vampiros, aunque pronto entenderá que estos se están volviendo más fuertes que de costumbre, y no solo eso, le harán recordar muchas traumas oscuras que tenía en su pasado. Ya la hora final se acerca y la humanidad luchará con todo lo que tienen en una última batalla por la vida y el cambio del mundo. Un anime muy esperado por muchas personas. Su fecha de emisión es el 28 de septiembre. Atentos con lo que se viene, está buenardo, anótenlo. Número 3. Boukesha ni Naritai Tomiyako ni Detei Musume ga ese Rang ni Nateta. Un anime triste y hermoso a la vez da comienzo, ya que la historia sigue a un aventurero que tenía muchos sueños que cumplir. Él era muy fuerte y valiente, no se rendía pase lo que pase. No obstante, la vida no fue tan buena con él, debido a que en una de sus batallas a muerte le arrebataron una pierna, destruyendo sus metas y la esperanza de vivir. Aunque fue reconocido como un héroe, ya no podía seguir adelante. Esto lo deprimió bastante, hasta que un día, mientras recolectaba hierbas, se encuentra una niña abandonada, la cual le llama Angeline. Con esta nueva vida, él decide convertirse en su padre, educándola y entrenándola de maneras espectaculares, creciendo con una técnica inusual, destrozando por completo a los monstruos, a la vez que pronto se convertirá en una aventurera de primer nivel. Juntos pasarán por momentos inolvidables, dándole consejos de caza y de vida. Sin embargo, pronto ella tiene que viajar por su cuenta y ver de qué está hecho el mundo, comenzando con sus aventuras. En su trayecto
efecto, será subestimada por ser mujer, aunque les hará callar la boca. También que la reconocerán como una aventurera de clase S. Su vida iba de maravilla, aunque sentía un pequeño remordimiento en su corazón, y eso era que ser aventurera no era para ella, ya que solo deseaba volver a ver a su padre. Un anime entretenido con muchos sentimientos se acerca. Su fecha de emisión es en otoño. No lo dicen todavía porque están inseguros, pero por estos meses va a salir. Atentos, recomendadísimo. Número 4. Tearmon Empire. Todo comienza con la caída del imperio Tearmon y la captura de la princesa, quien cuando era niña se podría decir que era caprichosa y molesta. Por ello, con tan solo 20 años la condenan a la guillotina, siendo repudiada por el pueblo y que la maten rápidamente. Con mucho miedo acepta su destino, despidiéndose de la vida y su última mirada al sol. Poco después cae lentamente la cuchilla de la guillotina, matándola a la pobre. No obstante, vuelve a despertar cuando era pequeña, descubriendo que volvió al pasado. A un inicio va a creer que todo fue un sueño, hasta que vio su pequeño diario. Con eso logró recordar las cosas que habían sucedido. Ahora tiene la misión de que su imperio no sea derrocado dentro de unos años, poniendo en marcha varios planes, aunque mientras hace eso muchos dudarán de ella, ya que de la nada surgió un cambio repentino en la niña orgullosa que una vez fue, y ahora es una niña muy inteligente y a la vez responsable. En su camino corregirá los innumerables errores que hicieron que el imperio sea debilitado, haciéndose amigo del joven ministro y la leal sirvienta que siempre estuvo ahí para ella, incluso en la caída del imperio. Por eso, juntos van a luchar por el cambio, comenzando a trabajar arduamente. No obstante, hay muchos traidores que aún desconoce, los cuales le traerán problemas en un futuro, pero aún así dará todo de ella para cambiar el trágico final. Aquí es donde nos damos cuenta que ella está haciendo esto no por ayudar a su imperio, sino que tiene mucho miedo a la guillotina, y qué mejor manera que eso no pase que mejorando su ciudad. Un anime muy divertido está por llegar, así que lo tienen que ver. Su fecha de emisión es el 7 de octubre. Atentos, recomendadísimo. Y por último, número 5, Keiken Sumi no Kimito, Keiken Zero no Origa Otsukai Suru Hanashi. Todo inicia con Kashima Ryuto, un estudiante tímido que tiene pocos amigos. Sin embargo, admira demasiado a Runa Shirakawa, una chica hermosa que es la más popular de la escuela, aunque hay un oscuro rumor que dice que ella cambia de novia cada rato después de que los haya utilizado. A pesar de escuchar todas esas cosas, se enamoró sin querer. Pero un día, mientras hablaba con sus amigos, le pusieron el reto de que se declarara a la chica que le guste. Así que Ryuto tiene que cumplir la promesa que hicieron, declarándose a Shirakawa. En su intento nervioso de declaración, ella acepta sin miedo al éxito, dejando desconcertado al prota. A un principio creía que todo era un sueño, pero vio que era verdad. Sin embargo, él dudaba de ella, debido a que antiguamente se declaró a una chica que era muy buena con él, pero le rechazó brutalmente. Por eso cree que ella está bromeando. No obstante, Shirakawa le confirma que entre todos los chicos que lo rodean, prefiere a uno que es formal y educado, tomando por sorpresa al prota. Las cosas comenzaron a ir bien, de hecho las diferencias que tienen serán una oportunidad para llevarse mejor. Un anime muy romántico se acerca, gente. Si vieron el anime de Hajimete no Gal y les encantó, pues este también les fascinará. No se lo pierdan si les encanta el romance. Sale en octubre, recomendadazo. Y bueno, chicos y chicas, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden comentar bastante y compartir el video con un compa, así apoyarían al canal. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo video, bye.